Hola, soy Astrid Flores, bienvenidos a un video de Astrid Chess. Hoy vamos a ver los diagramas 131 y 132 del libro Finales Prácticos de Paul Keres, en donde veremos la mejor posición para el rey defensor en los finales de torre y peón contra torre. Bueno, este es el primer final de los dos que veremos en este video. Ahora nos encontramos en el tema de final de torres y como podemos ver, el peón que va a coronar se encuentra en una columna de torre. Esta posición es altamente desfavorable para las blancas debido a que la posición es muy difícil de ganar. De hecho, prácticamente en la mayoría de los finales de este tipo, las blancas solo aspiran a las tablas. Esto es debido a varias opciones. Primero, el rey blanco no tiene movilidad para llegar a defender a su peón. Esto lo digo porque como el peón se encuentra ya en el borde del tablero, el rey blanco únicamente podría apoyar este peón por un solo lado. A diferencia de un peón en C7, por ejemplo, el rey blanco podría intentar defenderlo por la columna D y por la columna B. Aquí únicamente se tiene la columna B. Y también otro factor que facilita las tablas es que la torre se encuentra en la peor posición posible. Las torres deben apoyar su peón siempre por detrás. Esta es la mejor posición que tienen las torres. La segunda posición es por la lateral y por último por enfrente. Pero aquí es mucho peor porque su mismo peón le restringe toda movilidad. Aquí ya obtenemos la mejor posición del rey negro, que debe de encontrarse tanto en G7 como en H7. Esto es debido a temas tácticos, que si se encontrara, por ejemplo, en F7, las blancas podrían jugar torre H8, desde donde quitan la torre de la casilla de coronación, amenazan coronar, y si las negras capturan el peón, las blancas ganan la torre. Entonces, por eso mismo, esta es la mejor posición, ya que no existen este tipo de amenazas. Aquí las blancas lo único que pueden aspirar es mover el rey, debido a que si la torre se mueve, perderían el peón. Y aquí las negras no tienen más que hacer más que perder tiempos sobre la misma columna. No pueden quitarse de esta columna porque ahora sí las blancas pueden llegar a la coronación, por ejemplo, después de torre B1, con torre B8, y no hay manera de impedir el A8, coronando cualquier pieza. Entonces torre A2, el rey se sigue acercando, lo que quiere es defender a su peón, pero esto lo evitan las negras muy sencillamente. Después de rey B6, simplemente damos jaque. Una vez que deje de defender al peón, volvemos a mantener la presión sobre el peón en A7. Si intenta volver a defenderlo, volvemos a darle jaque. Jaque. Y una vez que se aleje, que deje de defender al peón, seguimos perdiendo tiempos. Es muy importante dar el jaque porque si, por ejemplo, aquí perdiéramos un tiempo, las blancas, simplemente quitan la torre y se llega a un final ganado. Después de esta jugada, jaque, desde donde las blancas pueden hacer un puente con torre C7 jaque, torre B7, rey B8 y corona. Y ahora vamos a ver un final en donde el rey negro se encuentra mal ubicado, pero a pesar de esto las blancas no pueden ganar de todas formas. Las blancas de nuevo lo que buscan es llegar a defender a su propio peón. Y lo que tienen que hacer las negras es seguir en oposición con las blancas, porque si perdieran un tiempo, está el jaque y coronan.
Entonces seguimos al rey blanco y aquí no existe ninguna maniobra táctica, pues si la torre se quita, las negras simplemente capturan el peón blanco con jaque. Entonces siguen. Como vimos hace rato, si rey b7 seguiría jaque, siguiendo la misma lógica, y aquí las blancas juegan torre c8, buscando un motivo táctico que en este final no funciona. Las negras capturan el peón con jaque, las blancas dan un descubierto mientras atacan a la torre, pero esto no es una amenaza suficiente, puesto que las negras defienden a su torre y las blancas no tienen manera de sacar ventaja en esta posición. Por ejemplo, buscar algún jaque simplemente quedaría ya en una posición de tablas. Y si se quitan para intentar dar jaque y que las negras dejen de defender a su torre, esto se evita simplemente quitando a la torre o incluso dando un jaque, puesto que las negras tienen a su disposición esto. Y bueno, lo que aprendimos en ambos finales es la mejor ubicación que puede tener, en este caso el rey negro, que es el rey defensor, el que no tiene el peón de ventaja, que es tanto en G7 como en H7. Esto va a variar dependiendo de los peones. También podría ser B2, A2, A7, B7, H2 y G2, desde donde las blancas o el bando que tenga el peón de ventaja no pueden amenazar la coronación, y seguiremos viendo este tipo de finales en otros videos.